Pues vamos a seguir algunos domingos más. Creo que, y haciendo un breve repaso de los enemigos que llevamos hasta ahora, creo que hay un denominador común. A ver si lo adivinamos juntos. Hemos visto, recuerda un poquito, desde el primer día, el primer enemigo que vimos era el victimismo, ¿verdad? La autocompasión, ya un mes o dos atrás, no sé si tu memoria llega para tanto, ¿sí? Vimos la autocompasión, hemos visto días más cercanos como el pensar en uno mismo también es un enemigo para crecer y para madurar, como una vida que siempre es egoísta, que solo piensa en su propio beneficio. Vimos también como la falta de oración es un enemigo muy potente de la madurez. Vimos el enojo, ¿recuerdas? Como cuando no resolvemos enojo en nuestro interior también es un freno para madurar. Hemos visto el miedo la semana pasada. ¿Recuerdas también? Como los temores, el miedo y alguno más que ahora ni yo misma me acuerdo, pero si pensamos en todos ellos y los que vamos a hablar hoy y los domingos que queden de esta serie, hay un denominador común y es una mirada no puesta en Jesús. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, y creo que es una de las luchas más fuertes que cada día tenemos, y eso no es una lucha que se resuelve hoy para toda la vida, creo que es una lucha diaria. Cada día tú tomas la decisión cuando te levantas de a quién vas a mirar ese día. Cuando ponemos nuestros ojos en la gente, en las personas, y es un poquito lo que vamos a hablar hoy, el tema. Ahora, esperadme un poquito a poner el título para que no sepan todavía, ahora lo digo de qué voy a hablar. Pero cuando ponemos nuestras expectativas, nuestra mirada tiene que ver no solamente con pupilas, sino con dónde pones tu atención. ¿Dónde pongo mi atención? Tú y yo decidimos cada mañana dónde vamos a poner nuestra atención. Si la voy a poner en la gente que me rodea, con los que voy a tratar ese día, si la voy a poner en mis circunstancias, si mi atención la voy a poner y va a quedar fija mi atención en la circunstancia que estoy viviendo, si la voy a poner quizás en mi cuenta bancaria, si la voy a poner en mis planes, ¿dónde vas a poner tu atención? Cuando decidimos poner nuestra mirada, nuestra atención en Jesús, toda nuestra perspectiva va a cambiar. Lo primero que va a cambiar es nuestra perspectiva de los demás. ¿Sabes que la perspectiva que tú y yo tenemos de todos los que nos rodean suele estar mezclada con un montón de cosas que adulteran esa perspectiva? Pero cuando yo miro a Jesús, entonces mi mirada hacia otros, que nace de esa mirada en Jesús, va a cambiar. Te lo aseguro, hasta tus peores enemigos se vuelven hasta un poquito guapos. Tu peor enemigo que es feo, porque cuanto más odias a alguien, más feo lo ves, ¿verdad? Aunque sea el más guapo del mundo, pero tú lo ves feo, tu perspectiva es horrible. Hasta le encuentras cierta belleza a tus enemigos cuando tu mirada, tu atención está en Jesús. Por contra de este principio para madurar, grábatelo bien, para madurar deben estar nuestros ojos y nuestra atención en Jesús. Todo lo que hemos visto, victimismo, pensar en uno mismo, el egoísmo, los miedos, el enojo, ¿dónde nace todo eso? En una mirada que no está en Jesús. Cuando tenemos enojo es una mirada que está en lo que me hicieron, ¿sí o no? Cuando tenemos miedos es una mirada que está en las circunstancias. Y puedo seguir dando bola a esto, pero sí me entiendes, ¿verdad? La mirada en Jesús es un principio, es un inicio, es un arranque para la madurez. Por contra, cuando nuestra mirada está en alguien o algo que no es Jesús, nuestra vida se queda inmadura. Por eso quiero hablarte de algo que hoy coloca nuestra mirada muy fuera de Jesús. Y he titulado a este mensaje Envidiosos Anónimos. No sé si te suena, porque vemos en las películas americanas siempre cuando alguien tiene problemas con el alcohol, ¿a dónde va? Alcohólicos Anónimos. Y siempre hay una característica por lo menos en las pelis. Yo nunca he estado, gracias a Dios, en una reunión de Alcohólicos Anónimos, no he tenido la necesidad, pero en las pelis siempre sale. Llega el tipo o la tipa Alcohólicos Anónimos y lo primero que dice, esto no es para mí, ¿eh? Yo vengo a acompañarte. ¿Sí o no? Es muy típico de las pelis americanas. Yo vengo a acompañarte. Y ahí tienes al familiar o al amigo que está llevando a alguien a esa reunión para ver si por fin reconoce el problema, pero no, yo vengo a acompañarte. Y siempre inician esas reuniones de esta manera, no sé si lo has visto en las pelis. Así inician esas reuniones, ¿verdad?
Entonces, por eso he titulado así este mensaje, porque la envidia es algo que nos cuesta mucho, incluso a veces pasa en nuestra vida y no llegamos a reconocerlo. Hay un libro que es de Bob Sorg y algunas cosas las he basado en lo que él dice en ese libro. Es muy buen libro, si te interesa este tema y hoy Dios te habla, te animo a que lo puedas leer. Se llama La envidia y ese libro comienza así, su introducción es así. Si tú consideras que no tienes envidia y este libro no es para ti, párate, haz una oración porque precisamente este libro es para ti. La envidia es de las emociones, sentimientos. De hecho, en la última película del revés añadieron envidia, no sé si lo viste. Añadieron ansiedad, está buenísima la película. Y de las emociones había 4 básicas y han añadido ahora 4 más. Y una de ellas es la envidia. Dentro de la emoción de la envidia va incluido una ceguera a reconocer que yo no soy envidioso. Envidioso yo, hombre, por favor. Creo que aquí hay una confusión también con la codicia. Codicia y envidia tienen partes parecidas, pero no es lo mismo. De hecho, sobre codiciar, el propio Dios nos habla en los mandamientos. ¿Te acuerdas del último mandamiento? Que dice que no codicies nada de tu prójimo, ni su mujer, ni sus hijos, ni su siervo, ni su sierva, nada, ¿recuerdas? O sea, es parte de los mandamientos que Dios nos da, pero hay una connotación diferente en la envidia. Codiciar se trata de querer lo que el otro tiene. Él tiene un coche mejor que yo, es que ni disfruto del mío porque veo el suyo y es que tiene más caballos y tiene más potencia y mola más y es más nuevo. O el móvil o el ordenador. Codicia se trata de querer lo que el otro tiene. Envidia es más profundo. Envidia se tratan de sentimientos donde ni yo a veces me doy cuenta que estoy en una frustración porque hay una comparación con lo que el otro está viviendo. Envidia lleva una connotación muy fuerte de juicio. Envidia tiene mucho que ver y se oculta la envidia tras tu razón y mi razón. Porque es razonable lo que estoy sintiendo, porque el otro no merece lo que está viviendo, yo sí lo merezco. Es diferente a la codicia, no es tanto por lo que tienen o lo que han conseguido, sino por lo que engloba lo que está viviendo esa persona. Hay una cierta comparación que me lleva a un sufrimiento emocional, lo reconozca o no. La envidia se oculta, como he dicho, tras la razón, tras nuestros miedos. Miedo a no tener, como veíamos la semana pasada, lo que quiero, miedo a quedarme sin lo que tengo, miedo a tantas cosas que vimos. Detrás de esos miedos, mi perspectiva hacia otros se va a llenar de envidia. Voy a juzgar, voy a compararme, voy a estar incómodo por lo que quizás otros tienen y que en mi juicio de valor no merecen. Es tan profunda y tan venenosa la envidia que atenta directamente contra la soberanía de Dios. Porque Dios es Dios para hacer lo que quiera y darle a quien quiera lo que quiera. Y si a otro le ha dado 20 más que a ti, pues Dios es Dios. Pero bajo mi razón, bajo mis miedos, bajo mis percepciones, bajo mi justicia propia, es que da a luz la envidia. No sé si me sigues con esto, con esta pequeña introducción. Entonces, nuestra primera batalla con la envidia, ¿qué es? Detectarla, verla, como así estamos con cada enemigo de la madurez. Lo primero es, como esa reunión, hola, soy Marta y soy envidioso. Lo reconozco. Sí hay cierta incomodidad con ciertas personas, sí hay ciertos pensamientos que no me dejan tener paz con X o Y personas. Sí hay ciertas situaciones que me despiertan y que tras mis miedos reconozco que tengo envidia. Vamos a ver un poquito sobre esto en la Biblia. Yo me acuerdo mientras lo buscamos, vete al primer texto, cómo no, vámonos a ver a Caín y Abel en Génesis 4. Pero mientras lo buscas, que lo vas a buscar muy rápido porque es Génesis, ya si no encuentras Génesis, mal vamos. Pero yo me acuerdo cuando yo era jovencita, o sea, hace ya unos cuantos años, y me acuerdo quizás 17, 18 años en el fuego por recibir de Dios y un anhelo lícito
O sea, en realidad la raíz de esto no era algo feo, ni malo, ni pecaminoso. Había llamados y cada domingo las reuniones duraban mucho tiempo en aquel entonces, no había un time como hay ahora, podían ser 3-4 horas de reunión, entonces siempre había llamados, siempre había administración. Eso era impresionante, o sea, tú ibas a un banquete, ¿no?, cada domingo, o la reunión que hubiera extraordinaria, que no fuera domingo. Y yo recuerdo que siempre había un llamado para lo que había hablado la palabra o para recibir de Dios. Y yo siempre salía. Yo era mi época de hambre, desesperado, ¿no? Recién conocía al Señor, su amor, su gracia, y yo quería más de Él. Y yo salía a los llamados y yo no sé qué pasaba, pero ¿tú te has sentido alguna vez como invisible en un llamado? Que oran por todos los de a tu alrededor y el pastor o la persona que está ministrando va de persona en persona y a ti te saltan. ¿Te ha pasado alguna vez? Que te dan ganas de ponerte, de echar un fosforito y ¡hola! Y domingo o retiro tras retiro me sucedía eso. Yo desarrollé malestar cuando yo escuchaba que el predicador, y encima cuando venía un predicador invitado que profetizaba, eso era la bomba. O sea, si tú sabes que Dios lo usaba en profecía, todos queríamos estar ahí en primera fila, ¿verdad? Quiero la profecía, Señor. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué va a ser de mi vida, Señor? Y tú encima escuchabas que estaban profetizando al de al lado. O sea, y tú dices, ¿de dónde nace eso? De algo bueno, quiero más de Dios. Pero se contaminó eso bueno. Yo empecé a desarrollar una envidia por todos los que se caían, oraban por ellos, recibían, lloraban. Y yo acababa el llamado, el pastor decía, se acabó la reunión, y yo me tenía que ir a mi sitio. Y eso me pasó muchas veces. También tuve veces donde salí y me profetizaron, lloraron por mí, pero eran las menos. ¿Hubo un retiro? ¿Sabes? ¿El que tú oraste por mí? Ah, sí, es verdad. Es cierto, pero eso fue ya muchos años después. Claro. Muchos años, es verdad, no me acordaba. Un retiro, es verdad, qué detalle más bueno. Muchos años después, ya, yo creo que tenía ya Josué, David y a Lucas, o sea, Daniel no, pero ya a los tres mayores sí los tenía, o sea, te hablo mucho después de mi adolescencia, de lo que te acabo de contar. Fuimos a un retiro con los jóvenes y vino un ministro francés que además era súper profético. Y pasó lo mismo, oró por todos y a mí no me profetizó. Pero de pronto acabó la reunión, llegó a la reunión de la tarde y dijo, una cosa, todo eso en francés con traducción, una cosa, aquí hay alguien que yo me he ido esta mañana sin profetizarle. Y me llamó y me puso en el medio. ¿Sabes cuánto tiempo se paralizó la reunión para profetizarme a mí? Como 2 horas. Por lo menos, o sea, fue todo para mí, fue mi reunión. Pero bueno, gracias a Dios yo ya estaba sana de todo lo anterior y Dios me dio la lección en su día. Cuando a mí me pasaba aquello que te he contado, Dios un día me confrontó y me dijo, ¿es que no te es suficiente con lo que yo te hablo a solas? Porque yo estaba en una época de tanto avivamiento que yo cada día llegaba era mi trabajo, pero yo cuidaba a una niña que dormía mucho, entonces yo llegaba a mi lugar secreto, que era esa casa. Yo abría mi Biblia, yo llenaba mi libreta cada día de palabras y palabras que Dios me daba a solas. Pero yo quería ser la prota el domingo. A mí no me valía lo de la semana. Entonces un día, si el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, es que no te basta. Con todo lo que a solas yo paro para hablarte. Y ahí pues entendí muchas cosas, ¿no?, que ahora no viene al caso hablarlas. Pero todos, aun con raíces puras, podemos llegar a desarrollar estos pensamientos y esta emoción de envidia. Vamos a ir a 3 textos de la palabra, si es que me da tiempo, voy a intentar hacerlo deprisa, si no pues los que me dé. Y cómo no vamos a ir a Caín y Abel, ¿recuerdas? Los 2 primeros hermanitos de la historia, ¿sí? Donde está nuestra primera enseñanza en esto, es con sus iguales, con quien tuvieron envidia, es con los hermanos, con lo que desarrollaron al punto que aquí fue el primer asesinato de la historia. Caín mató a Abel, ya lo sabemos. Va a ser con los iguales a ti, va a ser con tus hermanos, con gente con la que día a día trabajas, ya sea hermanos en la fe, ya sea compañeros de trabajo, ya sea hermanos en la casa, donde va a florecer más fuerte esta emoción de la envidia. Y vámonos a Génesis 4 y vamos a leerlo con ojos nuevos, porque es una historia que conocemos demasiado y eso a veces
va en nuestra contra al leer algo, ¿no? Entonces vamos a leerlo con ojos nuevos. Dice el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva. Conoció es que tuvo relaciones con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue un pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Cada uno con un oficio necesario pero diferente, ¿verdad? Y aconteció andando el tiempo, o sea, ya llegaron a ser más grandes, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es lo primero extraño que nos llama la atención, ya que ¿dónde llevaron esa ofrenda o de qué manera ofrecieron esa ofrenda a Dios? Él tuvo una iniciativa, aquí Caín de lo que labraba, porque él era el que trabajaba con la tierra, tuvo la iniciativa de darle una ofrenda a Dios. O sea que en cierta manera de sus papás habían recibido alguna instrucción o tenían la revelación de dar culto a Dios con las ofrendas que representan lo que le damos a Dios, ¿sí? Nuestra adoración. Y de alguna manera Caín tuvo esa revelación, no sé si por sus papás, y no sabemos muy bien dónde llevó esa ofrenda. Algunos dicen que, ¿te acuerdas que ese árbol de la vida se quedó custodiado por ángeles, ¿verdad? Y las espadas y todo como muy de película así de Narnia, y algunos dicen que la pudo llevar a donde empezaba el camino que llevaba ese árbol. La realidad es que no lo sabemos, pero de alguna manera le llevó esa ofrenda a Dios. Versículo siguiente, 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Tú sabes cuáles son los bebés de las ovejas? Los primogénitos, los bebés, los que acaban de nacer. ¿Cómo se llama el bebé de una oveja? Un cordero. Abel le llevó un cordero. Interesante, ¿verdad? Un carnero, un cordero, ¿sí? Dice: de lo más gordo de ellas. Lo gordo se refiere a la grasa, a la grosura. ¿Recuerdas años después en el templo que le dice a los sacerdotes? La grasa aparte, ¿verdad? Era como, incluso hay un versículo que lo he apuntado porque me ha llamado mucho la atención, Levítico 17:6, que dice que el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar, el tabernáculo, y podrá quemar la grasa como un aroma agradable a Dios. ¿Te acuerdas esas ofrendas que eran como olor agradable? Era la grasa. O sea, ¿qué tipo de revelación tuvo Abel para llevarle un bebecito, un corderito, un carnerito y para quemar la grasa? Lo que años después Dios diría que ese quemar la grasa sería el olor que Dios recibe agradable. Terminamos ese: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se molestó Caín en gran manera y decayó su semblante, se puso triste. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Todos sabemos este final trágico, ¿verdad? Fue premeditado, ¿eh? O sea, no está yendo a por él, ¡ah, te mato! No, vámonos al campo. O sea, tuvo unos momentos, o quizás fueron días, no lo sé, no lo especifica, o horas, donde él planificó, donde la envidia creció en su corazón. Por eso Dios, en su infinita gracia, este texto es brutal porque Dios le da 2 oportunidades. Número 1, se le acaba de dar: el pecado está a la puerta, Caín. ¿Qué vas a hacer? Estás a esto de meter la pata. Todavía está en una emoción en ti, puedes pararla. Todavía no ha florecido en tu corazón y ha dado a luz lo que va a ser un asesinato, porque ese es el final de la envidia. Querer, no la muerte física, que bueno, en algunos extremos puede ser, pero querer la muerte de alguien. Todavía estás a tiempo, Caín. Páralo, pero él no lo para. Y después, ya no lo vamos a leer, pero Dios le da una oportunidad cuando le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Recuerdas? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Todavía ahí tenía una oportunidad para decir: Señor, me he equivocado, Dios.
Perdóname, me confundí. O sea, la acusación de Dios no es por la ofrenda que Caín da. Caín tuvo una buena iniciativa, si es verdad, si lo puedes leer en comentarios, no eran los primogénitos, no eran las primicias, no era una ofrenda tan elaborada como la de Abel. Dice Hebreos que fue la fe de Abel lo que Dios admiró. Hebreos, si lo quieres apuntar, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda aceptable. No era la cuantía o no era lo bonito de la ofrenda o la revelación que pudo llegar a tener Abel al ofrecer ese cordero, etcétera, etcétera. No, fue su fe. Dice el versículo, si sigues leyendo, le dice que esa fe le hizo justo, le justificó. Por eso Dios vio bien la ofrenda de Abel. Pero no era lo que tenía contra Caín, su ofrenda. No, en ningún momento la acusación es por la ofrenda. Simplemente Dios lo vio de esa manera y se lo transmitió. No sé cómo, porque es un poco difícil de entender este texto. No sé si fue la voz de Dios, no sé si de alguna manera Dios manifestó, esta me agrada y esta no. No sé, pero de alguna manera Dios les hizo ver a estos hermanos, Caín, tu ofrenda no me agrada. Y eso no es una causa para ofendernos con mi hermano, con Dios, porque la otra le agrada. Eso es una oportunidad para hacerlo bien. Ok, Dios, ¿por qué no te agrada mi ofrenda? Quiero aprenderlo porque quiero que te agrade. No sé si veis la diferencia entre lo que hizo Caín y lo que debería haber hecho. Todos vamos a tener situaciones donde lo que hacemos no le agrada a Dios y lo que hace el de al lado sí. Y no es una ofensa que Dios te lo muestre, al revés, es una muestra de su amor, te está dando una oportunidad para que lo aprendas y le agrades a la siguiente. No sé si me sigues. El punto no era la ofrenda de Caín, el punto era el corazón de Caín y su falta de fe. Caín, estás dejando que en vez de tener la actitud correcta de Dios, ok, mi ofrenda no te agrada, dime por qué. Pero ¿sabes? O sea, esto es tan común entre nosotros y simplemente entre dos hermanos con un papá y una mamá. Destacas lo que uno ha hecho bien y destacas lo que uno ha hecho mal. Ah, no, como sea ofendible el que ha hecho mal. Ah, ¿ves? Hay dos maneras de verlo. ¿Ves? Siempre tiras por mi hermano. ¿Ves? Eres tu preferido. A él le quieres más que a mí. Cuando simplemente era una muestra de decir, hijo, eso no está bien lo que has hecho, te amo lo mismo, pero hazlo bien. Ok, ¿qué tengo que hacer, papá, mamá, para hacer esto bien? No sé si me entiendes, porque es tan profundo que ahí nace la envidia en nuestro corazón. Pero en tu justicia y en la mía es lógico mi sentimiento. Porque como un Dios me muestra que no le agrada mi ofrenda. Oye, Dios, te lo he hecho con todo el cariño. He tenido la iniciativa. No sé si captáis la diferencia. Todos tenemos raíces de envidia. Todos tenemos miradas de esa manera, mi hermano. Todos nos cuesta aceptar fracasos ante el éxito de otros. Es más fácil juzgar y criticar el éxito de otros. No se lo merece. No ha hecho los méritos para estar ahí. Esto no solo en la iglesia, trabajo en todos los lados. No hace falta que sea cristiano al que envidias. ¿Sabes cuántas veces en tu trabajo ascienden a otro y a lo mejor en tu juicio no se lo merece, pero Dios lo está permitiendo para extirpar la maldita envidia de nuestro corazón? Porque es un veneno que evita un avivamiento. Eso lo enseña Boxor muy fuerte en su libro. La envidia es un freno al avivamiento en tu vida, en tu casa y en una nación. A veces y en muchas ocasiones una nación no entra en un avivamiento por las envidias entre iglesias. Porque es más fácil enojarme porque un miembro se fue a la otra iglesia que alegrarme porque en esa iglesia sí está dando fruto y aquí no lo daba. Porque es más fácil enojarme porque allí en esa iglesia está pasando algo y aquí llevo 30 años y esto lo enseña Boxor, es un freno a un avivamiento. Vamos a ir al siguiente pasaje. Aquí habría mucho más que destacar en este, pero si no, no me da tiempo al siguiente. Vamos a Números 16. Yo aquí he puesto esta frase mientras buscas Números 16 para meditar. A mí misma no me hacía esta pregunta, ¿qué pasaría o cómo reaccionaríamos
Si hubiera un mover tan fuerte en una iglesia aquí en Madrid hoy en día y muchos fueran de la casa a verlo, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Con enfado porque han ido o con alegría porque Dios se está moviendo? Y por lo que Dios está haciendo en mi nación, en nuestra nación. Vete a Números 16. Vamos a leer un poquito de la historia de Coré desde esta perspectiva. Yo siempre pensé que Coré, ahora vamos a recordar quién era Coré, su pecado o por lo que Dios le tragó la tierra a él y a su familia, era cuestionar a la autoridad. Él cuestionó de frente a Aarón y a Moisés. Y sí, en cierta manera sí, pero me ha bendecido mucho estudiar este pasaje porque he encontrado que la envidia es la raíz de eso. Que en realidad todo comenzó a distorsionarse en la mirada y en el corazón de Coré. ¿Sabes cuándo? Cuando a Aarón se le nombró sumo sacerdote. Coré era levita. Eso quiere decir que Coré no era ajeno al templo. Él era de la tribu de Leví. Él era un trabajador del templo. De hecho, fíjate lo que he encontrado. No solamente era un levita y un trabajador del templo, sino que era de un clan dentro de los levitas que se llamaban coatitas. ¿Sabes la tarea de los coatitas? Cuidaban el arca y los vasos del santuario. O sea, qué privilegio de trabajo tenía este tipo. Estaba cerca de la presencia de Dios. No creo que entrara a ese lugar, pero había un cuidado externo a ese lugar santísimo donde estaba el arca. O sea, tenía un curro bueno, privilegiado. Era de la tribu de los sacerdotes, de los levitas, era de estirpe sacerdotal. Y todo comenzó y la movida se desató cuando a Aarón se le nombra sumo sacerdote. Tú sabes que todos los levitas trabajaban en el templo, pero tenía que haber un sumo sacerdote, que era el que hacía tareas que otros sacerdotes no podían hacer. Sí, ahí empezó su movida. Y vamos a leerlo, capítulo 16. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, es como era de esa tribu, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, que eran los otros de la movida también, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, hicieron una revuelta, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. No eran dos, eran bastantes. Y dice, príncipes de la congregación, y eran gente importante, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Te ves la queja? Por eso yo siempre he pensado, esta historia va de autoridad, ¿no? ¿Qué hace Coré enfrentándose a Moisés y Aarón? O sea, la queja aquí le está diciendo, Dios está en medio de todos, ¿por qué vosotros sois los elegidos? Y se está poniendo fuerte porque le está diciendo, basta ya de vosotros, les está resistiendo. Dice, versículo 4, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Que las reacciones de este tipo, ¿verdad? Que nos dejan locos. Y habló a Coré, habló a todo su pueblo diciendo, mañana Dios mostrará quién es suyo, quién es santo y hará que se acerquen a él, al que él escogiere. Yo no voy a hacer el juicio de esto, lo va a hacer Dios. Mañana Dios va a hablar, ¿ok? Qué pantalones, ¿verdad? Tenía el Moisés. Qué carácter de bueno, ¿verdad? Porque primero oró y se postró ante Dios. Dice, haced todo, tomar incensarios, tal. Vamos al versículo 8. Dijo más Moisés a Coré. Escucha bien estos versículos, porque aquí está revelado en estos versículos el espíritu de Coré. Un espíritu al cual el libro de Judas, antes de Apocalipsis, hace referencia que está en la iglesia hoy. ¿Verdad, David? Esos tres espíritus que predicábamos tanto, ¿verdad? El de Caín, el de Balaán y el de Coré. Dice el libro de Judas que esos son los tres espíritus con los que lucha la iglesia hoy. Así que atento a estos versículos porque esto es el espíritu de Coré. Dice así, dijo Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Versículo 9, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Un levita era alguien apartado. Era alguien que se dedicaba al trabajo a Dios, que vivía de las cosas que habían en el templo. Era apartado para el Señor. Dice, ¿te es en poco que Dios te haya apartado?
acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. ¿Tienes en poco la tarea tan sagrada que Dios te ha dado? Y estéis delante de la congregación para ministrarles. Dios te ha dado ese honor de estar delante del pueblo. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuras también el sacerdocio? O sea, ¿no te basta todo eso? Que procuras tener lo que a Aarón se le ha elegido que tenga, el sumo sacerdote. Este es el espíritu de Coré. Porque la envidia tiene una raíz muy fuerte en la ingratitud. Comparar, juzgar, señalar a otros, porque a lo mejor les va mejor que a ti. Y ¿sabes lo que Dios usa muchas veces? Que a mí me revienta. Que muchas veces el malvado le va mejor incluso que a ti. La Biblia nos avisa de eso. Los malvados prosperan. Ese compañero de trabajo pagano a veces, o vecino, tú dices, ha abierto una empresa y se ha forrado en un año, yo llevo aquí 5 años y estoy hasta aquí de pagar el IVA, el IRPF, ¿sí me explico? Pero es que es la mano de Dios sobre tu vida y la mía para extirpar el veneno de la envidia y la comparación. No somos completamente libres, no maduraremos, no veremos las cosas a como Dios las ve, hasta que sigamos viendo y nuestra mirada esté en lo que Dios hace con el otro, en cómo le va al otro. Olvídate de cómo le va al otro, pon tus ojos en Jesús, porque cuando te olvidas de cómo le va al otro, es que puedes ver lo que Moisés le estaba intentando en un atisbo de gracia de Dios hacia Coré. Coré, abre los ojos, tú eres un escogido, tú estás ministrando, estás al frente del cuidado del arca, estás ministrando al pueblo. Eso no lo pueden decir los otros 3 millones de personas. Tú eres un escogido, Coré. Abre tus ojos, date cuenta. Ya, pero es que yo quiero ser lo que es Aarón. No sé si te ayudo a ir descubriéndolo, porque es bien sutil y a veces hasta en un, entre comillas, de no, yo es por amor a la casa, yo digo esto por amor. No es nuestra pura envidia que nos parece injusta las situaciones a veces. Y si aquí Coré se hubiera dado cuenta, quizás la tierra no le hubiera tragado. Dice el versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Así de fuerte es la envidia. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés, tal, y bueno, podríamos leer todo el capítulo, es muy rico, pero no hay tiempo. Pero no sé si lo entiendes, cuál es el espíritu de Coré. Así funcionamos muchas veces. Y por último, Mateo 20, con este terminamos. Josu, ¿me ayudas, porfa? Vámonos a Mateo capítulo 20, porque para mí esta es la joya de la corona sobre esto. Esta parábola siempre ha despertado en mí. Yo soy bastante justiciera, tiendo a ser bastante justiciera. Con la ayuda de Dios me estoy yendo del lado de la gracia, no estoy viviendo ya en mi propia justicia, pero es mi tendencia. De pequeñita los profesores me llamaban defensora de los pleitos pobres, no sé si te lo han llamado alguna vez en tu colegio. Es que tú, porque veía una injusticia y siempre quería defenderla, ¿no? Y no siempre nuestra mirada, que creemos que es justicia, va acorde con la justicia de Dios. De hecho, casi nunca. Es bien diferente. Y por eso esta parábola a mí me ha despertado siempre ciertos sentimientos encontrados. Encuentro la gracia de Dios en ella, pero a la vez digo, es que no es justo, Dios. Vamos a leerla. Ser justicieros no es bueno en el reino de Dios. La justicia le corresponde a Dios. Y en su gobierno Dios pone a veces gente a gobernar y Dios hace que en ciertas ocasiones tomemos decisiones, pero qué temor de Dios hay que tener, porque la justicia de Dios es muy superior a la nuestra. Y dice así, versículo 1, porque el reino de los cielos, siempre soy pesada con esto, cuando algo empieza así, pon 3 veces más de atención, es una muestra de cómo funciona el reino de Dios. Es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana y contrató obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, quédate con esto,
¿Qué dice? Léelo de nuevo, pónmelo, el 2. ¿Y habiendo qué? Ok, ¿eso qué quiere decir? Te has sentado con el jefe, hemos llegado a un acuerdo, es un denario lo que te voy a pagar, ¿sí? Seguramente firmas, un contrato, un recibí, no sé, pero algo firmas, ¿verdad? Estamos de acuerdo, es específico aquí el Espíritu Santo en esta parte. Has llegado a un acuerdo, ¿ok? Los envió a una viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, ya había pasado media jornada, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea, ¿qué dice? Justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, ya había pasado casi la jornada entera, y novena, e hizo lo mismo. Y se haciendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Si tú fueras el de las 8 de la mañana, ¿cómo te sentirías? Yo he madrugado. Llevo currando desde que salió el sol y son las 10 de la noche. Vamos a ver qué pasa con los que llegaron a la última hora. Dice, versículo 8: cuando llegó la noche, el Señor dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Desde los postreros, ¿por quién empezó? Por los últimos. Qué injusto, ¿verdad? A mí se me pone mala leche, como solemos decir, ¿verdad? Con esto se me sale el comisiones obreras que llevo dentro, ¿verdad? El que reclama ahí en las empresas. Dice, al venir también, ¿cómo se llama? Sí, comisiones obreras, ¿verdad? Me sale el derecho al trabajador ahí que llevo dentro. Dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, cuando vieron que les estaba dando un denario a los que llegaron a las 10 de la noche. Dice, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Criticaban. Crítica constructiva. Es entendible, era: tengo derecho a reivindicar, tengo derecho a quejarme. Versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado 1 hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el calor y la carga todo el día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? ¿Te acuerdas del versículo 2? Llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Lo firmaron, no ante notario, pero lo firmaron. ¿Tú no conviniste conmigo un denario? Cierra pico. Yo soy el jefe. Yo soy Dios. Yo hago lo que quiero y con quien quiero. ¿Vas a juzgar tú lo que yo hago y con quién lo hago? Yo te dije un denario, es lo que tienes. ¿Dónde está tu queja? Pero fíjate el versículo siguiente. Él respondiendo dijo a uno de ellos, el 14: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y el 15, fíjate, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y ahí te va. ¿O tienes tú qué? Envidia porque yo soy bueno. O sea, yo tengo que reconocer que si yo estoy desde las 8 de la mañana currando y el jefe a mí me da 50 euros y a uno que ha llegado a las 9 de la noche le da lo mismo, ¿te enfadas o no? O sea, mínimo pongo una queja, me voy al sindicato, no sé. Es molesto, pero este texto no es un reflejo de tu vida laboral, es un cuadro del reino de Dios. Por eso comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a esta escena, donde va a llegar uno que a tus ojos no merece lo que tiene, pero a lo mejor Dios le va a usar más que a ti. Te va a inquietar, y debajo de tus miedos a no ser usado, debajo de tus miedos a no ser apto, va a crecer una envidia. Porque lo que está diciendo aquí es que ¿no os dais cuenta que lo que estáis teniendo es envidia? Lo acabamos de leer. O tienes tú envidia, y brutal como acaba, porque yo soy bueno.
O sea, dicho de otra manera, nosotros con nuestro juicio y nuestra incomodidad con lo que Dios hace en otros, estamos queriendo limitar, meter en un vaso la gracia de Dios. Yo he puesto literal esa frase que me ha encantado: la gracia de Dios no está limitada por nuestras ideas de justicia. Grábatelo. Y si Dios mañana, al que tú ni acto ves, Dios lo levanta, es Dios. Por eso Dios dice: ¿acaso tenéis envidia porque yo soy bueno? Eso es, ¿sabes lo que es ese versículo? Es una operación a corazón abierto de tu interior y mi interior. Y el que no lo quiera ver es que está muy ciego. Esa frase, ese versículo es Dios con su bisturí abriendo nuestro corazón y diciendo: hijo, esto es lo que tienes dentro, vamos a sacarlo. Más allá de que tú veas injusto lo que hago, más allá de que tú cuestiones ciertas cosas, no, eso es lo que está en la superficie. Pero si abrimos lo que hay dentro, esto es lo que hay dentro. No entiendes mi bondad, no entiendes mi gracia. Estás queriendo poner en un bote lo que es un océano por tu propia justicia, por tu propio pensamiento. ¿Quién soy yo, he puesto yo aquí, para poner límite a su gracia? ¿Quién soy yo para no aceptar la grandeza del corazón de Dios? A nadie en esta historia se le pagó menos. A nadie, a todos se les pagó. No es injusta esta historia. A alguien se le pagó menos de lo que se le había dicho, ¿sí o no? No. Con todos fue justo el amo, el padre. A todos se les dio lo que se les había dicho, pero algunos fueron tratados con una exagerada e ilógica generosidad, porque al de las 10 de la noche fue muy generoso el amo de darle lo mismo, ¿sí o no? No hay injusticia en esta historia, hay extremada expresión de generosidad, bondad y gracia. Y el que no comprenda eso, el problema no está en los demás, el problema está en la envidia en nuestro propio corazón. Ponte en pie, vamos a orar. No me da tiempo, pero hay 3 antídotos que la Biblia nos enseña a la envidia. Quizás otro día, quizás en otro momento, búscalos, pero la Biblia es muy clara. Hay 3 antídotos a esta envidia. Solo uno de ellos, venga, a terminar mientras te levantas. Uno de ellos es el amor. Dice Corintios 13 que el amor no tiene envidia. ¿Quieres extirpar la envidia de tu corazón? Ama sin medida. No pongas medida a tu amor. No pongas hasta aquí porque hasta aquí me fallaste. Hasta aquí porque ya es mi límite. Ama sin medida. Es el mejor antídoto, medicina para la envidia en nuestro corazón. Dios es amor. Parecernos a Dios es amar a los demás sin medida. Amén. Vamos a orar.